vamos a orar juntos para dar inicio a la enseñanza de hoy que se llama una buena conciencia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos en tu nombre en este sábado. Gracias, Padre del cielo, por la palabra, Señor, que es la palabra profética más segura. Y sabemos que tú mismo, Señor, eres la palabra, como dice en el libro de Juan, capítulo 1, Señor, y que la palabra se hace viva en nosotros a través de la fe en Jesucristo. Gracias por la salvación, gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, revelar a tu Hijo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y gracias, Señor, por habernos rescatado de la condenación eterna, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, de que eres tú, Señor, es el que has tenido misericordia de nosotros y que tú nos escogiste a nosotros, no fuimos nosotros que te escogimos a ti, de acuerdo a lo que dice en el capítulo 15 de San Juan. En esta tarde venimos con acción de gracias, Señor, por la salvación primeramente y después, Señor, porque podemos reunirnos en este país, Señor, donde todavía no hay una persecución directa, Señor, como en otros lugares. Te damos las gracias por la protección y cobertura que nos das, Señor. En esta tarde te damos las gracias porque tenemos un techo, tenemos cobija, Señor. Te pedimos que no falte el sustento, Señor, ni el abrigo en cada una de las casas de nosotros. Y te damos las gracias porque a través de la palabra, Señor, tú nos consuelas y nos das ánimo para seguir adelante. También esta tarde venimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por todo lo que haya ofendido, contristado, enojado al Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, toda palabra de chisme, de contienda, de murmuración, todo enojo, toda emoción desordenada, Señor, todo pensamiento vano o indebido, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que hoy el Espíritu Santo sea el que nos ministre y que hable, Señor, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Señor, quita, Señor, de nosotros lo que no te agrada. En esta tarde, Señor, yo te pongo la prédica y la enseñanza que tú has puesto para el día de hoy, para que sea el Espíritu Santo el que nos ministre a todos, Señor, porque la Biblia dice que la palabra es una espada de dos filos. Señor, parte, Señor, para afuera y para adentro. Te pedimos en esta tarde también, Señor, que nos guardes de toda acechanza al enemigo. Cancelamos toda asignación de muerte y de tumba, toda enfermedad y toda pestilencia, toda maldición proferida en contra de la iglesia de Cristo. Venimos arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda maquinación del enemigo en contra de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Te pedimos, Padre Santo, también que guardes a nuestros parientes, Señor, y protégelos de todo mal. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda sabiduría humana, Señor, y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Amén. Antes de la alabanza, me gustaría leer el Salmo 141, que dice, oración a fin de ser guardado del mal. Salmo de David. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Declaramos esta palabra, Señor, para que tú nos protejas de toda maquinación y todo plan, Señor, del adversario en contra nuestra. Y oramos en contra y continuamente contra las maldades de aquellos que quieren dañar a la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Y seguidamente vamos a adorar a Dios con alabanza, que tiene que ver con que ya casi, de acuerdo a lo que dice la escritura de las señales que estamos viendo, y ya casi nos vamos a ver muy pronto con el Señor. Adelante con la alabanza. Dios, la alabanza, el Señor la puso el día de hoy, porque ya casi
nos viene a recoger el Señor, como dice Juan 14. Voy a apagar ahorita la cámara para que mejore la conexión y voy a compartir la pantalla para empezar con el estudio de hoy. El tema que el Señor puso hoy es una conciencia limpia. Nuevamente, ahí está la información del Ministerio a Padre, como las águilas. Está el email, el teléfono para mensajes de WhatsApp y también la página, la dirección del canal de YouTube para las prédicas que están siendo grabadas todos los sábados. El Señor nos pone hoy a hacer un repaso de 8 puntos que vamos a ver acerca de lo que dice la Biblia de la conciencia. Vamos a empezar con la definición, o una de las definiciones. Es la parte del alma que juzga nuestros actos, buenos o malos, en relación a reglas morales aceptadas. En esta definición mete al alma. Y ya vamos a ver que la Biblia sí dice y da a entender que la conciencia está en la parte almática, sabiendo que en 1 de Tesalonicenses 5:23 la Biblia menciona que estamos hechos de espíritu, alma y de cuerpo, en orden de importancia. El alma es una de las 3 partes, ¿verdad? Y de acuerdo a la definición, es parte del alma y la conciencia tiene el objetivo de juzgar nuestros actos en relación a reglas morales aceptadas. Y ahora vamos a leer que la Biblia dice que nosotros fuimos creados con una conciencia, todos los seres humanos. Y esta influye directamente en la voluntad del pensamiento, de acción y de palabra. Quiere decir que la conciencia nos hace razonar de lo que estamos pensando, lo que vamos a hacer o estamos haciendo y de lo que vamos a decir o estamos diciendo. La conciencia juzga nuestros actos, buenos o malos. Y la segunda definición, ¿verdad? De ahí viene consciente o inconsciente, es una persona que tiene el conocimiento de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Pero lo que vamos a desarrollar de acuerdo a la Biblia es la primera definición. La conciencia como esa voz interna que juzga nuestros actos. Como dice la definición que está en el alma, ¿verdad? Hay un versículo en Mateo 10:28 y el título arriba de ese versículo dice: ¿a quién se debe temer? Porque es que nosotros tenemos que tener reverencia a Dios. Y el mismo Señor Jesús dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiere decir que el alma sí desciende al infierno, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y el cuerpo espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que cuando una persona fallece se mete en el nicho o en el cementerio o lo creman, ¿verdad? Que eso no es bíblico, no es permitido de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Amós. El cuerpo se descompone, se pudre, pero vamos a leer y repasar en Lucas 16, que es la historia del rico y Lázaro, de que las personas que habla esta historia están conscientes de su existencia, tienen la memoria activa porque reconocen personas y se acuerdan de gente viva, y también tienen la conciencia juzgándolos de lo que hicieron mal o bien, o de lo que están haciendo la gente que ellos conocían en vida, bien o mal. Entonces ahí dice, Jesús mismo dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Lucas 16 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Quiere decir que el cuerpo espiritual tiene ojos. Y vio de lejos a Abraham, quiere decir que hay memoria, y a Lázaro en su seno. Reconoció a Abraham y a Lázaro. Entonces él, dando voces, o sea, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que hay sensación de sed, aunque no haya cuerpo de carne y hueso. Y él veía agua del otro lado, por eso lo estaba pidiendo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces, estamos leyendo, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor dice en Mateo 10:28, el alma y el cuerpo espiritual descienden al infierno y la conciencia va con el paquete, porque esta persona está razonando y está pensando en gente que quedó viva en la tierra, sobre la tierra. Y vamos a ver algunos detalles más adelante de lo que él no dijo, de lo que el rico no dijo, que también es importante. Entonces, vamos a ver 8 puntos acerca de la conciencia. El primero es que Dios nos hizo con una conciencia. Todos tenemos conciencia. Dice la palabra en Romanos 2, del 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles es los que no son judíos, y está Pablo hablando y escribiéndole a los romanos, está hablándole, digamos, a la gente que no es judía. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiere decir que aunque no tengan la ley de Dios, ¿verdad? Tienen una ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, dice ahí, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por eso es que en todas las culturas podemos ver que hay códigos legales, ¿verdad? Que cada cultura utiliza y hay, por ejemplo, es malo matar en todas las culturas, es malo coger lo ajeno, ¿verdad? Es bien visto decir la verdad, por ejemplo, mentir o dar falso testimonio siempre se pone, ¿verdad?, en el lado de lo malo. Y eso es parte de lo que el Señor está diciendo aquí, que Él nos ha puesto una conciencia a todos los seres humanos. Ahora vamos a ver en estos 8 puntos que la conciencia sí puede ser contaminada, puede ser cauterizada, puede ser corrompida, influenciada, etc. Pero aquí dice que las personas que no han conocido la ley de Dios es la misma conciencia la que los va a acusar o defender. Y dice cuándo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces imagínense que le saquen a uno la conciencia, ¿verdad? Que la pongan delante de uno y que sea la conciencia la que defienda o acuse con razonamientos delante de Dios. Eso es lo que dice ahí. Todos tenemos conciencia. La palabra conciencia, bueno, significa con conocimiento. Y ese conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Nosotros lo traemos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, porque Él nos hizo como seres morales. La voz interna que nos advierte antes de hacer o decir algo que no está bien. Y también la voz que nos acusa y nos inquieta después de haber fallado a Dios o hacia el prójimo. Porque la conciencia advierte antes y acusa o inquieta después. Para eso es que Dios la puso. Es como un auditor. Nosotros, a diferencia de los animales, somos seres creados con una moral, ¿verdad? Y somos la única especie, ¿verdad?, aquí sobre la tierra que tenemos tribunales para llegar a que alguien cumpla o ponga orden entre los seres humanos en leyes, ¿verdad? Y hay tribunales, jueces, hay penas, cárceles y castigos. Eso es parte, ¿verdad?, de que el ser humano tiene dentro de sí la conciencia, que nos hace exigir y pedir lo justo. Los animales, por ejemplo, ellos tienen instinto, que es diferente. Sin embargo, podemos ver que si vienen, ¿verdad?, con un instinto donde ellos pueden percibir el daño que pueden recibir en una situación, ¿verdad? Los animales pueden percibir cuáles son depredadores, cuáles son comidas que comen, que no comen, a dónde se acercan, a dónde no se acercan, ¿verdad? Tienen como eso dentro del instinto, que es poder discernir lo que los puede dañar o lo que los puede beneficiar. Pero nosotros tenemos una conciencia mucho más elaborada, porque estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, este pasaje del libro de Romanos dice,
que las personas que no conocieron la ley de Dios van a ser juzgadas por sus conciencias en el día del juicio. Y es la misma conciencia la que los va a defender o acusar de acuerdo a su propio razonamiento. El caso rico, el pasaje de Lucas, eso es algo de lo que no dijo. Porque el rico nunca dijo que era injusto que él estaba ahí, que estuviera ahí, o que era un error, porque él no trata de defenderse ni defender su causa. Él nunca dijo nada de eso en Lucas 16. Él no reclama de que es injusto que él estuviera ahí. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Que el testimonio de gente que Dios le ha mostrado, el mundo espiritual, dicen que la percepción que ellos han tenido cuando Dios les muestra ese lugar de castigo, es que no les queda ni la menor, no les queda la duda, no queda duda alguna de que merecen estar ahí, porque ya es el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre la persona. Como dice la escritura, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, ¿verdad? Él tenía el recuerdo de sus 5 hermanos que estaban todavía viviendo sobre la tierra. Él no quería que sus hermanos llegaran a ese lugar, o sea que él percibía que era un lugar terrible y podía juzgar que sus hermanos no llevan una vida agradable al Señor, porque si no, no le hubiera dicho a Abraham que mandara a Lázaro a darles testimonio. 2 veces le pide a Abraham que Lázaro haga algo por él, y la historia dice que en ningún momento él le ayudó a Lázaro estando en vida. Qué irónico, ¿verdad? Que también lo puede pensar a uno que qué tan orgulloso podía ser esa persona que todavía en el infierno y le quería dar órdenes a Lázaro. La conciencia sigue activa y funcional tanto en Abraham como en este hombre, porque Abraham le recordó lo que recibió en vida y le dijo que había recibido bien en vida y Lázaro males. Abraham está hablando de lo bueno y lo malo. Entonces, los dos tienen la conciencia activa y está funcionando. Ahora, el nombre del rico no sale en la Biblia, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué no sale en la Biblia. Las personas cuando mueren, aún habiendo dejado ya este mundo, ¿verdad? La Biblia dice con este versículo de Lucas 16, que la persona sigue existiendo, está consciente de su existencia, tiene la memoria y la identidad y tiene la conciencia activa. O sea, él sabe quién es, sabe de dónde vino, se acuerda de la gente viva que está en la tierra, puede reconocer a los que están en el otro lado y ahí mismo seguramente también, y todo está activo. Por eso Jesús dice en el pasaje de Mateo que no hay que temer a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, que hay que tenerle temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Mucha gente no le gusta que le prediquen así, porque dicen que ese no es predicar el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo, ¿verdad? Es para los que obedecen. Es una cuestión de sentido común. A un preso, ¿verdad? Está preso porque no hizo caso a algo que tenía que saber antes. Y ese es el castigo. Es mejor hacer caso antes de que vaya preso. Quiere decir que es parte del evangelio predicar el castigo eterno y el infierno, porque eso activa también la parte de la conciencia y el temor a irse ahí, porque el miedo en sí, también Dios nos puso el poder sentir temor hacia lo malo. Cuando uno se acerca a un precipicio, siente vértigo y ese miedo lo hace a uno retroceder. O sea que el miedo no es totalmente nuestro enemigo, el miedo a lo malo, ¿verdad? No miedo hacia las circunstancias ni temor a lo que viene, que es lo que el enemigo nos pone a nosotros para empezar a dudar de la palabra de Dios. Pero el temor de Dios incluye el no querer irse a ese lugar de tormento. Por eso el Señor lo recordó, que no temieran a la gente que puede matarlo a uno en el cuerpo, pero que el alma no la puede tocar, que hay que tenerle temor al que puede matar el cuerpo y destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque en el infierno hay un cuerpo espiritual que tiene las mismas partes. Ahora sí, ¿por qué ese rico no viene el nombre del rico? En el libro de Job, todo el capítulo 18, el título es El destino de los malos, y aquí puse una parte, porque está por escrito. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte.
como le dicen al diablo. Dice que su cuerpo va a ser devorado por el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. O sea, al jefe de todo lo que genera terror y espanto, será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Ahí dice que el nombre ya no más nombre. Por eso Jesús, cuando habla del rico y Lázaro, no le dice el nombre al rico. De la luz serán lanzado las tinieblas y echado fuera del mundo. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ahí lo dice, que es la casa o la habitación del impío, y el lugar donde va a permanecer el que no conoció a Dios. El Salmo 16:4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, Dios con minúscula. No ofreceré yo sus libaciones de sangre y en mis labios tomaré sus nombres. Esto lo dice el Señor, que Él no va a tomar el nombre de ellos en sus labios, no los va a volver a, es como Heilel o Lucifer, nunca más le vuelve a decir así. Ahí en adelante le dice la serpiente antigua, el engañador, Satanás, el diablo, el engañador, etcétera, el tentador, le dice adjetivos, ¿verdad? Bueno, también le pone la serpiente, pero no le vuelve a decir el nombre propio, el que le puso Dios a ese ser, a ese ángel caído, no se lo vuelve a decir más. El Salmo 9:5 también dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Y eso coincide con Apocalipsis, porque hay un mensaje a las iglesias que dice, y no borraré su nombre de mi libro. Entonces, ¿qué estamos viendo eso hoy? Porque estamos viendo que la conciencia está en el alma y que si la persona se pierde, la conciencia desciende y sigue acusando ahí abajo. Eso debe ser terrible. Y no viene el nombre de los impíos porque dice la Biblia que el Señor va a borrar el nombre de ellos para siempre. Número 2, ya vimos entonces que Dios nos hizo con una conciencia. Leímos, ¿verdad? En Romanos, donde dice que los gentiles, que sin tener ley, cuando hacen por naturaleza lo que dice la ley, porque está escrita en sus corazones, son ley para ellos mismos. La conciencia tiene peso y tiene autoridad para juzgar en algún momento, dice la Escritura. Ahora, Pablo le escribe a Timoteo, que es un discípulo de él, que el nombre Timoteo significa el que honra a Dios, de time en griego, y teo, y ahí viene teología, ¿verdad? Es un nombre compuesto. Y Pablo lo advierte contra las falsas doctrinas. Entonces le está diciendo a su discípulo, a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunas personas que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Eso es un mandato que le dio Pablo a Timoteo, que se quedara en Éfeso, ¿verdad? Para que mandara a algunas personas que no enseñaran diferente doctrina. La doctrina, Pablo fue un defensor de la doctrina, de la verdadera doctrina de Cristo, y él peleó con muchas personas para que no se contaminara la doctrina. Y dice, ¿por qué es que le está dando ese mandato a Timoteo? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Quiere decir que la buena conciencia de un creyente está ligada también a corregir cuando hay doctrinas que empiezan a enseñarse que no son la doctrina correcta. Y habla de tres cosas: corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Uno puede engañar a los hombres, pero a Dios no lo engaña a nadie. En otro versículo, ahí en 1 Timoteo 1, le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y hubo gente que desechó la fe y la buena conciencia. Por eso él pone el ejemplo de Himeneo y Alejandro. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe,
algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hay un deber de nosotros tener una conciencia limpia delante de Dios, que la conciencia no nos acuse, y ahora vamos a ver que el corazón está involucrado también en eso. El corazón reprende. Entonces, en el libro de Hebreos también está aquí hablando acerca de la conciencia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, otra vez habla del corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí mete el corazón, y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está diciendo la manera en que tenemos que acercarnos cuando vamos a orar a Dios, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin mala conciencia, y también habla de la limpieza corporal y lavado los cuerpos con agua pura. En primera de Juan 3, del 19 al 24, aquí habla del corazón nos reprende. Mucha gente dice, ¿cómo sé yo si yo estoy haciendo algo malo delante de Dios? Bueno, vamos a ver también que el conocer la palabra de Dios hace que la conciencia esté enseñada y renovada para entender qué es lo bueno y lo malo, ¿verdad? Delante de Dios con la escritura. Pero aquí dice, y esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe de todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el corazón, cuando lo reprende a uno, es porque la conciencia nos está reprendiendo, porque aquí dice que Dios es mayor que el corazón y Él pone en el corazón que uno sienta, ¿verdad? Como una compunción de haberle fallado a Dios. Uno siente, eso se siente, porque el Espíritu Santo lo hace sentar a uno así. Entonces, nosotros, dice la Escritura, si nuestro corazón nos reprende, es porque Dios sabe todas las cosas y está poniéndonos esa sensación de que algo hicimos mal, que no está bien y que hay que corregirlo, porque hay que enmendarlo, que no ha hecho mal. Si es al prójimo, hay que restituir, dice la Escritura, pedir perdón, ¿verdad? Pero el corazón tiene que ver con la conciencia, porque aquí dice, y si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, está escrito que nosotros tenemos el deber de tener una conciencia limpia delante de Dios, no ser hipócritas delante de Él. Número 3, la conciencia nos confronta antes de actuar y nos acusa después de actuar mal. Lo vamos a leer. Esta es la historia, ¿verdad?, donde iban a apedrear a una mujer adúltera. Un grupo de gente llegó con una mujer adúltera delante de Jesús, del Señor, que estaba escribiendo en la tierra, ¿verdad? Inclinado, escribiendo en la tierra, y le trajeron una mujer. Y le dijeron que la ley de Moisés decía que una mujer descubierta en el acto de adulterio tenía que morir apedreada. Y aquí dice, y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús les dijo algo que le llegó a la conciencia. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Me llama la atención de que los más viejos fueron los que se fueron primero. Es algo para analizar. Pero se fueron, no apedrearon a la mujer. Porque lo que Jesús les dijo, los confrontó. Y la conciencia los puso en su lugar. Ahí dice que la conciencia los acusó. Los acusó de lo que habían hecho, porque ya habían traído a la mujer para apedrearla, tenían la intención. Y también los corrigió para que no hicieran lo que querían hacer.
porque no la apedrearon, pero sí la habían llevado hasta ahí. Entonces los acusó de lo que estaban tratando de hacer y estaban haciendo, pero no los dejó que hicieran lo que seguía. Ese es el objetivo de la conciencia, o la función que debería tener en nosotros. Prevenir antes de o durante, y después, si lo hacemos, sí viene, ¿verdad?, la acusación y uno siente la culpa de haber cometido un error en contra de Dios o del prójimo. Y ya leímos, ¿verdad? En Romanos 2, donde dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia nos confronta antes de actuar. Mientras estamos actuando, todavía la voz está activa. Y si lo hacemos, nos acusa después. Hebreos 10:16 dice, Jesús, bueno, el Señor en el nuevo nacimiento, Él dice que Él nos va a poner las leyes, ¿verdad?, las leyes de Él en nuestros corazones y nos va a escribir la ley en nuestra mente. Se recibe el Espíritu Santo y de ahí en adelante, después del nuevo nacimiento, uno tiene la conciencia mucho más sensible. Es como que le cambiaran de un parlante pequeñito, que le pusieran un parlantote. Ya la vocecita no es tan suavecita, sino que suena más duro. Ya no se puede pecar con la misma facilidad ni libertad que cuando uno no es o no era hijo de Dios, porque ya el Espíritu Santo está dentro. Entonces, leímos anteriormente que el corazón reprende cuando alguna cosa la hayamos hecho, o incluso reprende si no la hicimos. Cuando uno deja de hacer lo bueno, dice la Biblia que también es pecado, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, también la conciencia reprende de algo que no hicimos, que tuvimos que haber hecho. Y si lo está recordando, es para que uno lo haga, para que uno haga lo que tenía que hacer. Entonces, Señor, quieta nuestra conciencia para corregirnos. Número 4, la conciencia puede ser contaminada e influenciada, definitivamente. El primero que lo hizo fue Satanás, porque muy claro, Eva le respondió bien a la serpiente. Bueno, le puso que no le tocaran el árbol, pero vamos a leerlo. Ella sabía que no tenía que hacerlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ella estaba consciente de que si comía se morían. Ahora, la serpiente usa la misma receta de Isaías 14, del 12 en adelante, donde dice que ese ángel que se cayó, lo echaron del cielo, él quería ser igual a Dios. Eso es lo que dice la escritura. Y él fue lanzado del cielo por eso. Entonces le vende la misma idea a Eva. Dice la serpiente, dijo la mujer, no moriréis. Ahí ya está diciendo que Dios miente. Miente, la serpiente miente. Y dice que Dios miente. Porque aquí está diciendo que no se van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, a través del engaño, la serpiente influye en la conciencia de la mujer y vemos que en el versículo 5 al 6 ya la mujer ve el árbol de una manera diferente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la conciencia, que significa con conocimiento, puede ser influenciada por las mentiras del diablo, lo estamos viendo. Ese es el origen y la entrada del pecado en la creación. Un engaño, donde una persona sabiendo que estaba haciendo algo malo, con lo que le dicen, empieza a ver ya lo malo, bueno y agradable. Entonces, sí puede ser influenciada la conciencia. Y después vemos que cuando fallan Adán y Eva, ¿verdad? La conciencia hace su labor, porque se escondieron, porque les dio vergüenza, y además de eso les dio miedo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El pecado hace que uno se sienta indigno de estar delante de Dios. Porque Satanás, una vez que convence a través del engaño y influye en la conciencia, después pone la culpa de que uno está sucio y que uno es indigno. Esa es la manera de operar de ese personaje.
Se esconden delante de Dios y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces hay temor y vergüenza, hay culpa. La conciencia estaba haciendo su trabajo desde el principio. Y vemos que Eva estaba consciente de que el mandamiento existía, pero el engaño de la serpiente influenció su decisión y después la conciencia es el trabajo. Entonces sí puede ser influenciada. También dice que una persona conocedora del evangelio puede influir negativamente a otra persona que tiene la conciencia débil. En 1 Corintios 8, del 7 al 12 dice, y está hablando de los ídolos, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, o sea, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí nos está advirtiendo que no podemos poner tropiezo a los hermanos en la fe. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Muy serio. Se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, aquí dice que nosotros no podemos ser tropiezo contra creyentes y porque ellos están observando nuestra manera de actuar. También lo dice en 1 Corintios 10 y aquí viene en otro caso. Aquí está hablando de una persona que lo invite a uno a un lugar donde están en una comida ofrecida a ídolos. Anteriormente, ¿verdad? Es que lo vean a uno y el otro sea arrastrado o tropiece y coma lo sacrificado a los ídolos. En este caso, es alguien que lo va a inducir a uno. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Lo pone a uno, ¿verdad? A pensar en lo que el otro va a pensar, porque lo está diciendo al propio, para ver si uno come o no come. Lo sacrificado a los ídolos. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, nosotros podemos influir negativamente a una persona, creyente o no creyente. Tenemos que tener cuidado, porque aquí el apóstol Pablo lo está diciendo que hay que tener cuidado para no contaminar la conciencia de una persona que está aprendiendo de qué se trata la doctrina. Y en el segundo caso, porque lo están diciendo para ver si uno come o no come, para ver si uno falla o no vaya. Si hubiera dicho, ¿verdad? No pasa nada. Pero aquí el apóstol dice que si él dice, esto fue sacrificado a los ídolos, ya no hay que comer. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una prueba donde Satanás también está viendo a ver si fallamos o no. Entonces, uno también puede influir la conciencia de otra persona, siendo creyente. Por supuesto que ya vamos a ver que los incrédulos también, o los impíos. Número 5. La conciencia se puede corromper totalmente y perder toda sensibilidad por el pecado. Tito 1, del 15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra en griego significa profanada, manchada, contaminada, y también hay otra definición que decía teñida con otro color. Estaba manchada. Profesan conocer a Dios, quiere decir que gente que, según ellos, siguen a Jesucristo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Y está hablando de gente que tiene la mente y la conciencia corrompida, manchada, contaminada. Y una mente sucia corrompe la conciencia, la adormece en cuanto a sentir la reprensión del corazón cuando se hace lo malo voluntariamente. La mente se ensucia con lo que hacemos, vemos y escuchamos. Por ejemplo, una persona que vea pornografía, se está pudriendo la mente y eso hace que la conciencia de él se adormezca o de ella y lo induzca o la induzca a hacer lo malo. Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí habla de varias cosas. Dice que los gentiles, o sea, la gente que no conoce de Dios, en la mente andan siempre pensando en cosas vanas. Que la mente la tienen entenebrecida, o sea, llena de tinieblas. No conocen de qué se trata la vida en santidad. Posiblemente nadie les ha predicado. Y sí lo dice, porque es por ignorancia. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí hay una secuencia de información, ¿verdad? Hay 6 cosas ahí. Y dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, quiere decir que antes tuvieron alguna sensibilidad, pero la perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cometer con avidez es que desean hacer el mal. Es como no pueden parar. Ya es un jolgorio de hacer lo malo. Pero ahí dice que nosotros no tenemos que andar como ellos. Perdieron toda sensibilidad. Ya la conciencia ya no está funcionando. Romanos 1 del 28 al 32 habla de la misma manera de que las personas que pierden la sensibilidad al pecado no solo hacen lo malo, sino que se complacen con los que la practican. Se unen para practicar el pecado. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores es que no se ponen de acuerdo nunca en nada, aborrecedores de Dios, injuriosos es que calumnian a una persona para dañar su honor o su nombre, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, y esto tiene que ver con el tema de la preferencia sexual, porque cuando habla en el libro de Romanos 1 al principio, habla también de la homosexualidad, y es donde dice que perdieron el afecto natural. Entonces, gente que tiene inclinaciones implacables, que no tienen dominio propio, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos saben que están haciendo lo malo, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este tipo de personas influye en el comportamiento de las otras, sean creyentes o incrédulas. Por eso la Biblia dice que uno tiene que apartarse de personas que una vez que se les predica no quieren dejar de pecar. La Biblia lo dice, no erréis las malas conversaciones como rompen las buenas costumbres. Nada tiene que hacer uno con esas personas si no quieren seguir a Jesucristo. Se complacen y disfrutan abiertamente el pecado. Pareciera que son promotores de lo malo. Lo promueven. También se burlan y critican a las personas que hemos decidido vivir en santidad. ¿A dónde lo dice? En el siguiente versículo. Primera de Pedro 4, 3 al 5 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dando lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, a ellos les extraña y se sorprenden de que uno no se porte de la misma manera, o que nosotros los creyentes no nos portemos de la misma manera. Y os ultrajan. ¿Qué es ultrajan? Que se burlan y atacan. No se quedan nada más respetando a la persona, sino que, ¿verdad? Están en un constante, y usted qué aburrido, y usted por qué esto, y usted por qué lo otro. Y es una insistencia, porque son tropiezos.
para creyentes y también para gente que está en incredulidad. Son una mala influencia. Y dice, pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si estamos viendo versículos desde Génesis 3, que la conciencia del ser humano puede ser influida, contaminada y perder toda sensibilidad por el pecado. Es como un tobogán, ¿verdad? Donde si la persona desciende por ese nivel de perversidad y de perversión, cada vez se va hundiendo más y hundiendo más. Y ya la conciencia ahí está totalmente insensible. La Biblia dice incluso que durante la gran tribulación, y ya aquí estoy en Apocalipsis 9, ¿verdad? En Apocalipsis 9, y ahí está mencionando, haciendo de los juicios de Dios sobre la tierra, y dice que hay un grupo de personas que no se van a arrepentir ni siquiera viendo los juicios durante la gran tribulación, ni siquiera viendo la devastación de millones de personas morirse. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Increíble, pero durante la gran tribulación va a haber gente que no se va a arrepentir porque no quiere. En Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, lo escribió el profeta Jeremías, y él está dándole las quejas a Dios de la persecución que él tenía de su mismo pueblo, porque lo querían matar a Jeremías. Y el Señor, y Jeremías le está diciendo a Dios lo siguiente: dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Ya vamos a leer otro versículo que complementa este de Lamentaciones. ¿Por qué razón Dios endurecería el corazón de una persona para que no haga caso? Lo vamos a leer en un versículo, ya lo vamos a ver. Pero aquí dice que es una maldición de Dios sobre la persona. Jeremías predicó 23 años a los reyes de Judá, 23 años, y ninguno le hizo caso. El libro de Lamentaciones lo escribe después de que Nabucodonosor se lo llevó para Babilonia y destruyó el primer templo. O sea, era gente sumamente rebelde. Y Dios endureció el corazón de un grupo. Daniel 12:10 dice, refiriéndose a la gran tribulación, porque es el tiempo del fin. En Daniel 12 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí dice que los impíos no van a entender. Un impío es una persona que conoce de Dios, pero no quiere hacer caso, y es irreverente a lo santo. No le interesa. Sabe que existe, pero no le interesa. Entonces hay un grupo de personas que, aunque vean las señales que estamos viviendo ahorita, porque todo se está cumpliendo, ¿verdad? En Israel ya están atacando Damasco, que es la profecía de Isaías 17, está por entrar la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? La de Ezequiel 38 y 39. Estamos viendo cómo el nuevo orden mundial se parece cada vez más a Apocalipsis 13, donde hay un sistema político, económico, ya ahorita pronto va a ser religioso y militar que va a forzar a la gente a hacer lo que no quiere. Lo están haciendo, lo están intentando hacer desde ya. Y hay gente que cree que no cree en la Biblia todavía, no cree en lo que dice la Escritura. Y aquí es donde viene, ¿verdad? El versículo que dice en 2 Tesalonicenses 2, que hay gente en esta época que no quiere saber nada de Dios. No quieren, no les interesa. Y dice la Biblia que es Dios el que va a mandar un poder para que los engañen, para que se condenen. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyos venimientos por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Nosotros no somos los que se pierden, nosotros sabemos de qué se trata lo que está sucediendo alrededor.
porque tenemos la palabra profética más segura y el Espíritu Santo nos convence y nos lleva a toda verdad. Pero estas personas que dicen aquí, dice que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Lo puse subrayado y en negrito, bueno, en oscurito o en más intenso, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. ¿Por esto qué significa? Que es la razón por la cual Dios manda un poder engañoso, dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Aquí dice que ese es el castigo que Jeremías estaba pidiendo en el libro de Lamentaciones, que por ser tan rebeldes que Dios los endureciera el corazón para que se condenaran, porque no estaban haciendo caso, ni les interesaba. Y aquí dice que una vez que se vaya a la iglesia, porque en Apocalipsis, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 7 dice, ¿verdad? Dice que es, y entonces es después de, cuando salga esta persona, esa persona junto con el falso profeta va a tener poder de hacer cosas sobrenaturales. Y la Biblia dice que el falso profeta va a poder hacer descender fuego del cielo. O sea que si querían efectos especiales, los van a tener. Y todo eso lo van a creer más porque rechazaron la verdad de las escrituras. Prefieren creer en verdades alternativas. Un día lo estábamos comentando. Verdades alternativas es lo que Satanás va haciendo, ¿verdad? Conforme va sucediendo un evento profético en la Biblia, Satanás va poniendo verdades alternativas para que la persona escoja esa mentira antes de aceptar que lo que la Biblia dice es cierto. Pero prefieren creer en esas verdades alternativas, que son mentiras, por más absurdas y dañinas que sean, antes de creer lo que dice la palabra de Dios. Estas son las personas que pronto van a conocer al anticristo. Pronto, ¿por qué pronto? Porque la Biblia dice que hay una parábola, que es la parábola de la higuera, que es Israel, que desde 1948 floreció o retoñó. Y ya tenemos 73 años, creo que 74 en el próximo mayo, y estamos viendo las profecías cumplirse. A esto no le queda mucho tiempo, de acuerdo a lo que podemos ver en la escritura. Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Eso es cierto. Pero el Señor regañó a los fariseos por hipócritas, por no saber distinguir los tiempos. Y es el líder que ellos quieren tener, el que promueva el aborto, el que promueva las bodas de los homosexuales, el que promueva todo lo que promueven los gobiernos de izquierda y algunos también de derecha, porque la verdad es que es lo mismo. Entonces, ese es el líder que se merecen y Dios se los va a dar. Segunda de Pedro 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La gente que prefiere creer que el Big Bang fue lo que sucedió, que no hay Dios detrás de la creación, sino que antes no había nada y nada explotó y se fue acomodando de casualidad hasta que nosotros venimos, ¿verdad? De partículas, de aminoácidos y que ahí se empezaron a poner de acuerdo para ordenar y hacer un ser humano donde ni el cuarto de uno se ordena solo, ¿verdad? Eso es absurdo. Y ahí dice, en 2 de Pedro 3, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos la palabra de Dios, que por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que ellos por dentro sí saben que es Dios el que hizo la creación, pero voluntariamente lo niegan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Entonces se cumple la palabra donde Dios endurece, los entrega una mente reprobada, y en estos tiempos, ¿verdad? Dios le va a dar poder al falso profeta del anticristo una vez que salgan, para que los que no recibieron el amor de la verdad les crean absolutamente todo. ¿Para qué? Para que se condenen. Eso está en 2 Tesalonicenses 2. Número 6, puede ser cauterizada. Cauterizada es cuando se le aplica fuego, ¿verdad? O algo que está incandescente, por ejemplo, a una herida para que deje de sangrar. Es sellarla con fuego. Y aquí sí vamos a ver con detalle esto, porque dice, una conciencia cauterizada significa una conciencia endurecida voluntariamente.
pero vamos a ver que no es como la anterior, que pierde la sensibilidad por el pecado, sino que es gente que abiertamente le sirve al diablo. No discierne entre el bien y el mal, es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia destruyéndola. Cuando un tejido se cauteriza con fuego, se sella por completo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Aquí es donde dice, está escribiendo Pablo otra vez a Timoteo y dice, pero el Espíritu Santo, por esta en mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en el futuro, esto fue escrito más o menos en el año 56, después del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Las cartas de Pablo, es un rango, ¿verdad? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, que iban a abandonar la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, quiere decir que sí conocen la verdad, porque una persona que está engañada no puede mentir. Una persona engañada está engañada. Pero una combinación de esas palabras, hipocresía de mentirosos, es que hipocresía o hipócrita, ¿verdad? Así es como le decían a los actores en Grecia, alguien que se hace pasar por algo que no es. Y para que sea mentiroso, tiene que conocer la verdad y decir lo opuesto. Quiere decir que no son inocentes porque están engañados. Se están haciendo pasar por algo que no son y están mintiendo. ¿Por qué? Porque ya la conciencia la tienen cauterizada. Repito, porque aquí hay revelación. No es gente que está haciendo las cosas porque está engañada, es gente porque está matriculada con doctrinas de demonios y ellos saben a quién estar sirviendo. Ya vamos a ver varios versículos para ver que es cierto que eso lo dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí dice con mucha claridad que ellos saben que están mintiendo, porque son mentirosos, hipócritas. Con lo que ellos dicen y lo que enseñan, deciden voluntariamente escuchar a los demonios, porque ahí dice, escuchando a espíritus engañadores y enseñar estas doctrinas haciéndose pasar por siervos de Dios. Veamos los versículos para respaldar lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 11, del 3 al 4 y del 13 al 15, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, está recordando la manera en que en Génesis 3:1 o en Génesis 3 la serpiente engañó a la mujer y después al hombre. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El que diga que se disfrazan es, bueno, una persona no se disfraza por error ni porque está engañado. Se disfraza para hacerse pasar por lo que no es. Y después remata Pablo diciendo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ese sus en mayúscula, es que son ministros de Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, están disfrazados para engañar porque le sirven al diablo. Y así han nacido muchas doctrinas, donde hay gente que viene de la masonería, que es una doctrina esotérica, donde hay un nuevo nacimiento, entre comillas, donde en algún momento les revelan que Lucifer no es el malo de la película, sino que el malo de la película es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Lucifer se sacrificó para que el ser humano fuera independiente intelectualmente hablando. Por eso es el que iluminó, ¿verdad?, la mente del ser humano. Desde el principio fue lo que Satanás le dijo a Eva, que comiera de eso, para alcanzar sabiduría,
y que sería igual a Dios. Es lo mismo, es la misma receta, solo que empacada con otro frasco. Pero aquí dice que es gente que le sirve al diablo. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4, que son hipócritas y son mentirosos, están haciendo pasar por lo que no son. Y dice que son ministros del diablo, que se disfrazan como ministros de justicia. Pero Pablo dice que el fin de ellos va a ser según sus obras. Entonces, no son personas que inocentemente diseminan falsas enseñanzas, lo hacen en plena conciencia de que están trabajando para Satanás. Esto es lo que dice con claridad el texto anterior. Por eso son hipócritas y mentirosos. Se disfrazan al propósito para introducir encubiertamente sus herejías. Eso también lo dice 2 de Pedro 2. Pero también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es un error doctrinal que hace que la gente se vaya al infierno. Eso es una herejía. Por ejemplo, el decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que no es el mismo Dios Padre, que no es Dios, es una creación de Dios, como dicen los testigos de Jehová, porque dicen que no existe el infierno. Eso es una herejía, pero lo hacen encubiertamente. No están engañando de una manera abierta, sino que se hacen pasar. Es encubriendo la verdad. Entonces nosotros, parte de lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, que dice que Salomón escribió los proverbios para que la gente que es ingenua se haga entendida. Entonces nosotros no podemos pasar por ingenuos de pensar de que las falsas doctrinas están porque hay gente que predica el mismo Dios y que cada uno en su carril y es el mismo Dios. No, aquí dice que va a haber gente en los postreros tiempos que dejarán la fe verdadera para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que dice que por hipócritas y mentirosos, teniendo su conciencia cauterizada, van a enseñar otras cosas voluntariamente. Y vamos a ver que el pacto con el enemigo, o pactos con el enemigo, o gente que le sirva al diablo, no es algo nuevo en la Biblia. Ya lo vamos a leer en el Antiguo Testamento. En Hechos 13, del 6 al 11, voy a poner un ejemplo aquí, de una persona que se hacía pasar por un profeta. El libro de Hechos lo dice. Habla de dos personajes. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Ahí dice mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Bar en hebreo, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y hay gente que a veces uno predica con el amor de Cristo. Esto que le está diciendo Pablo a este personaje, ¿verdad? Es fuerte. Oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Es una frase confrontativa directamente. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Aquí dice que era un falso profeta, pero era mago. Y quería apartar a una persona que sí quería escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que leemos también. Ya voy a leer la que viene ahí en Hechos 8, del 9 al 13. En 2 de Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En la Biblia, cuando empieza a aparecer el acto, ¿verdad?, de los hechiceros de Faraón, que son estos, Janes y Jambres, ellos estaban en contra de Moisés y de Aarón. Y ellos eran israelitas, Janes y Jambres, y le servían al Faraón. ¿Y qué hacían en contra de Moisés? Lo contradecían, imitaban el poder de Dios, hasta la cuarta señal, porque no hicieron, de la cuarta en adelante ya no pudieron. Pero ¿cuál era el objetivo de ellos, de los hechiceros? Contradecir a Dios y a los siervos de Dios, igual que este Bar Jesús, igual que este otro que se llama Simón. En el libro de Hechos 8, del 9 al 13 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Era un mentiroso, era un hipócrita, porque era un mago, pero decía, este es el gran poder de Dios, y decía que había engañado a todos los de Samaria. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Se hacía pasar por un siervo de Dios, ahí lo dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Este de aquí, Simón, fue el que le dijo, ¿verdad?, a los apóstoles que le vendieran el don del Espíritu Santo. Y también Pedro lo regañó, igual que Pablo regañó a este anterior. Entonces, estamos viendo ejemplos en la Biblia de que sí hablaban en el nombre de Dios, pero eran magos y que resistían el evangelio, pero se hacían pasar por lo que no eran. Igual que hoy, es lo mismo. Nosotros no podemos ser ingenuos, que hay gente que predica el evangelio porque lo ve de cierta manera. No, no. Son siervos de Satanás y ellos lo saben. Isaías 28 habla de los pactos que hacían los israelitas con la muerte y con el Seol. Isaías 28, del 15 al 18 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra reprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Aquí dice que hay gente que había hecho un convenio con el Seol. El Seol es el lugar de los muertos, la región de los muertos, que en griego se dice Hades. Y habían hecho un pacto con la muerte. La muerte, cuando dice ahí muerte, en la palabra en hebreo es mut, y dice que es la muerte personificada. Recordando que en el Antiguo Testamento había gente que adoraban a Baal y a Sera y a Astarot y a Milcom y a Moloch y a un montón de demonios que vienen en la Biblia y eran de los mismos de Israel. Eso no es nuevo. Entonces, hay doctrinas que salen de la masonería y la hechicería y han contaminado las iglesias cristianas un montón. Por eso la Biblia dice que tiene que suceder la apostasía antes de la segunda venida del Señor, y estamos en la apostasía. Gran mayoría de iglesias ahora solo es dinero, todo es plata, todo es pacte con Dios, cuando la Biblia dice que uno no es el que pacta con Dios, uno hace votos. Eso está en Eclesiastés 5. Y están los brujos metidos en las congregaciones, y los logotipos de las iglesias que están contaminadas tienen incluso simbología satánica y nadie lo ve, por falta de conocimiento y falta de discernimiento espiritual. Dios advierte que toda persona que haya hecho pactos con el enemigo será avergonzado. Ezequiel 13, del 17 al 23, y no lo puse para no extender mucho la enseñanza, pero ahí lo dejé puesto. Ezequiel 13, del 17 al 23, menciona el alcance que tiene la hechicería para influir en las acciones de las personas. Y ahí se mencionan vendas mágicas para las manos que hacen los hechiceros y velos mágicos para las cabezas de toda edad, para influir en la mente de la persona, para ponerle una mente pesada, que no tenga claridad mental para tomar decisiones, que esté aturdida siempre. Porque siempre detrás de la manipulación de una persona hacia otra, que quiera hacer, que quiera que la persona haga lo que uno quiera, siempre está la hechicería detrás. Porque ese es el objetivo de la hechicería, es hacer que una persona haga lo que otro quiere. Y dice ahí, fortalecen las manos del impío para que no sea parte de su pecado. Toda intención de controlar la voluntad de otra persona tiene raíz en el ocultismo. Entonces, la Biblia dice que eso es cuando la gente pacta con el enemigo y le sirve al diablo, la conciencia la tienen cauterizada.
Por eso habla de fuego, porque para cauterizarse tiene que usar fuego. Isaías 28, agenda, que de la época del Antiguo Testamento había gente que pactaba con el adversario, y lo podemos ver prácticamente la mayoría de los reyes de Israel y de Judá, la mayoría, ¿verdad? Hicieron idolatría, quemaron niños, hijos de ellos, se los ofrecían a los demonios en hornos con la figura de los demonios, en sacrificio para esos demonios. Eso es el satanismo. Eso se llama satanismo, igual que hoy. Entonces, nosotros que somos la iglesia de Cristo, tenemos que tener la conciencia enseñada de que hay personas que se hacen pasar por siervos de Dios que trabajan para Satanás. Número 7. La conciencia es limpiada por la sangre de Cristo, influenciada por el Espíritu Santo, instruida por la palabra de Dios y exhortada por la predicación. Ahí en la prédica queda grabado para que tomen las notas. Limpiada por la sangre de Cristo, lo vamos a leer. Influenciada por el Espíritu Santo, lo vamos a leer. Instruida por la palabra de Dios, también lo vamos a leer. Y exhortada por la predicación. En Hebreos 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. La Biblia dice que es la sangre de Jesucristo la que limpia a través del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, toda la basura que uno pueda tener en la mente y en la conciencia. Romanos 9 dice, y aquí está hablando Pablo, de que la conciencia le daba testimonio junto con el Espíritu Santo. Quiere decir que la conciencia es influenciada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El Espíritu Santo influye en la conciencia de un creyente. Y es la sangre de Cristo, a través del nuevo nacimiento y el arrepentimiento, el que nos empieza a limpiar la conciencia, para que nosotros tengamos la conciencia descontaminada y operativa, para que funcione como Dios quiere que funcione. El Salmo 16:7 incluso dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Uno podría entender que la conciencia también participa entonces en las revelaciones de los sueños. Y generalmente el Señor usa, ¿verdad? Escenarios de eventos que uno ha vivido durante el día y a veces uno sueña con esos eventos. Como que usa la experiencia, ¿verdad? De la persona y nos da un mensaje a través de lo vivido. Ahí dice que es Dios el que nos está aconsejando a través de la conciencia durante el sueño o durante la noche. Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí es donde viene que la conciencia se renueva a través del estudio de la palabra y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Las personas dicen, es que hay que arrepentirse y convertirse. O hay gente que dice que el día que yo me convertí. Bueno, ¿en qué se convirtió? Nosotros nos tenemos que convertir en lo que dice el libro, en lo que dice el libro. Somos imitadores y seguidores de Jesucristo. Pero si no leemos la escritura, no sabemos en qué es que nos tenemos que convertir, porque hay mucha información en los 66 libros. Aquí tienes los titulares más. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios
para nosotros, tenemos que meter la información nueva a nuestra mente y esa es la palabra de Dios. Estudiando y leyendo la palabra de Dios, así podemos nosotros renovar la mente. En Juan 15:3 el Señor lo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está diciendo el Señor a los discípulos que a través de la predicación que el Señor les hizo, ellos estaban limpios. Y fue en el momento que les estaba lavando los pies. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este versículo nosotros lo usamos en el ministerio mucho, cuando hay personas que tienen adicciones a sustancias o adicciones a cualquier otra cosa. Estudiando la palabra y leyéndola y memorizándola, tiene un efecto en esas adicciones, donde la persona deja de sentir la ansiedad de consumir sustancias. Y hay testimonios de personas que pueden dar fe de que eso es cierto, porque la Biblia es cierta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay que reemplazar la contaminación que tenemos en la mente y en el corazón, porque están unidas mente, corazón y la parte de la conciencia con la palabra de Dios. Eso es renovar el espíritu de nuestra mente. Es influenciada la palabra influye en la conciencia. Para que una persona se arrepienta, tiene que estar presente el Espíritu Santo. El Señor lo dijo muy claro. Dice en el libro de Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que los incrédulos es el Espíritu Santo el que los convence de que Él, Dios existe. Ahí lo dice. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahí dice tres cosas que el Espíritu Santo convence a una persona mundana de que ha pecado, de justicia y de juicio. Incluye el hecho de que la persona incrédula, impía, conozca que Satanás está derrotado. O sea, que tiene las armas para poder pelear en contra de lo que Satanás quiere hacer con la vida de esa persona. Sea angustia, ataques de pánico, depresión, enfermedad, etc. Es el Espíritu Santo el que convence. Quiere decir que el Espíritu Santo influye en la conciencia. Sin la influencia del Espíritu Santo, una persona incrédula e impía no se puede arrepentir, ya que es Dios mismo el que influye en la conciencia del oyente para que se arrepienta. Obviamente tiene que haber alguien que le está predicando. Y siempre que estamos predicando, en algún momento hay que tocar el tema del arrepentimiento, porque no hay salvación sin arrepentimiento. Es un requisito para la salvación. Jesús lo dijo en el libro de Mateo, arrepentidos y convertidos, dice la Biblia, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento solo Dios se lo puede poner a una persona. Porque cuando uno predica acerca del arrepentimiento, es ahí donde la conciencia actúa, influenciada por el Espíritu Santo, y toca a la persona. Y lo hace por encima y a pesar del intelecto de la persona, porque la Biblia dice que Dios confundió la sabiduría de los sabios, porque en la sabiduría de Dios dice la Escritura que a Dios le plació dar a conocer el Evangelio por la locura de la predicación. Entonces, si hay gente que tiene intelectualmente, cree que es muy avanzada, porque la Biblia dice que el que se cree algo siendo nada, a sí mismo se engaña, pero bueno, cuesta más predicarle porque le han metido toda una filosofía en contra de Dios. Pero la Biblia dice que si uno cree con el corazón y confiesa con la boca, no se cree con el intelecto, se cree con el corazón. Quiere decir que es Dios el que toca. Y lo dice, segunda de Timoteo lo dice muy claro. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe ser peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar la Biblia, apto para enseñar la Biblia, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, es una posibilidad, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí dice que Dios es el que concede que se arrepientan, no es el que predica. El que predica tiene que estar en obediencia para que el Espíritu Santo se mueva a través de él o de ella. Pero sin el Espíritu Santo no se toca la conciencia.
A veces hay que predicar duro. Sí, Jonás lo hizo. Por cierto, hoy en la madrugada hubo un eclipse y ahora vamos a leer esto, porque parte de la razón por la cual el rey de Nínive se arrepintió y puso a todo el mundo a ayunar en la época de Jonás era porque en los días anteriores a la visita de Jonás había pasado un eclipse exactamente encima de Nínive y la gente estaba asustada, porque la Biblia dice que el sol, que es la lumbrera mayor, y la luna, que es la menor, están puestos para las señales. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es un mensaje bastante, ¿cómo se llama? Mucha gente dice, es que ustedes son catastróficos, o cómo es que dicen, que solo predican en juicio y que todo es malo y que esto y lo otro. Bueno, Jonás estaba diciendo que en 40 días toda la ciudad, que era una ciudad de 3 días de camino, la iba a destruir Dios. Alarmista. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, que es una tela, ¿verdad?, que irrita la piel, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal. Por eso Jonás llegó para que se convirtieran de su mal, pero les dijo lo que venía y se asustaron. Y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que quede en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, si Jonás hubiera llegado con un mensaje light o teniendo temor de no ofender a nadie, porque ahí les está diciendo que en 40 días hasta el plazo les dio de que los iban a destruir a todos. Y dio resultado, porque la conciencia de ellos, desde el rey hasta los otros, se arrepintieron y se convirtieron. Entonces, los ultimátums sí son bíblicos. Ahí Jonás llegó a dar un ultimátum. Ahora, Jonás se enoja en la historia, ¿verdad? Y él le dice a Dios que él sabía que los iba a perdonar, como diciendo, para nada vine, yo sabía que los iba a perdonar. Y el Señor le responde en el libro, el capítulo 4, que es el último de la historia de Jonás, algo muy interesante. Dios ahí habla en primera persona y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, hasta los animales está pensando el Señor. Y él dice y está diciendo ahí que por eso mandó a Jonás, porque él tiene piedad, piedad. No es que nadie llegue a ser alarmista o a ponerle miedo a la gente. Por supuesto que la Biblia dice que vienen juicios sobre la tierra y lo estamos viendo. ¿Cómo no los estamos viendo? Están activos, los estamos viendo. Y Dios hoy nos manda a nosotros, a los creyentes, a advertir a las personas que nos rodean del inminente juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. El escenario para el inicio de la gran tribulación está listo. Al igual que Jonás les advirtió que en 40 días Nínive será destruida, nosotros sabemos que durante la gran tribulación la tierra y sus moradores serán devastados por 3 grupos de juicios descritos en el libro de Apocalipsis. 3 grupos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Está de Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 20. Son eventos que se traslapan, sí. O sea, no son 21 en total diferentes, sino que los finales, el final de los sellos, el final de las trompetas y el final de las 7 copas coinciden en el día de la ira, que es al final de la gran tribulación. Pero ahí habla de intensidad de castigo. Lo que Dios pensaba hacer con Nínive no es nada comparado con lo que viene para toda la tierra, porque Nínive era una ciudad que queda en Irak, lo que es Irak, y no es todo el mundo, y lo que viene es para todo el planeta. ¿Y quién les va a advertir a las personas que están totalmente adormecidas, creyendo las verdades alternativas que las noticias, la prensa escrita, bueno, escrita ya casi ni hay,
Las redes sociales y la televisión bombardea con verdades alternativas, que es una mentira para hacer que las personas, todas las que están haciéndole caso al sistema, en algún momento se pongan una marca que va a hacer que se pierdan eternamente. Por ejemplo, el cuarto sello que está en Apocalipsis 6 dice que la cuarta parte de todos los habitantes de la tierra se van a morir. Somos como 7.5 billones de habitantes. La cuarta parte de eso son casi 3.000 millones de personas. Y la gente está como si nada estuviera pasando, muchos, y pensando que las cosas van a mejorar. Es nuestro deber hablar ahora, igual que Jonás, es parte de la conciencia. El mensaje de hoy tiene que ver con eso. Y número 8 y final, la conciencia confirma el testimonio de la rectitud e integridad cuando una persona está predicando. Porque Pablo mencionó mucho el tema de la conciencia. Pablo el apóstol. Y él a cada rato mencionaba la conciencia. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad? De los apóstoles, él mismo dice que él fue el que más trabajó, o por lo menos es lo que queda registrado. Y él siempre tenía cuidado de advertir acerca de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de gente que le servía al diablo, como él mismo lo dijo, que eran siervos de Satanás, ministros, fue lo que dijo. Pero también él tenía la conciencia, ¿verdad? De que él tenía que estar bien delante de Dios y delante de los hombres, para que él mismo no fuera eliminado, como él mismo lo dijo. En Hechos 23:1, entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ahí está Pablo hablando, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda de Corintios 4 dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tenía cuidado de andar en integridad. Y la conciencia de Pablo, él dice que ni siquiera a la conciencia le hacía 100% caso. Ya lo vamos a leer donde dice, para finalizar. Hebreos 11, del 13 al 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y aquí es donde dice que Pablo, ¿verdad? Habla acerca de que la conciencia se reporta directamente a Dios. Que él, incluso la conciencia, no le hacía tanto caso como al caso que le hacía directamente lo que Dios le decía, porque dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Y aquí dice Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, él diciendo: a mí no me importa lo que ustedes digan de mí, o por tribunal humano. Y dice: ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Interesante. Él estaba diciendo, ¿verdad?, que los administradores del evangelio tenían que ser hallados fieles, todos. Y él mismo decía: a mí no me importa cómo me juzguen ustedes ni un tribunal humano. Es más, ni yo mismo me juzgo. Y dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Ese es el que nos está viendo a todos nosotros. Es Él. La conciencia se reporta al Señor Jesucristo. Y Pablo dice que aunque de nada tenía mala conciencia, no por eso iba a ser justificado, sino que el juicio final lo tenía Jesús, Él. Él es nuestro Dios y Salvador. Según de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, Pablo está hablando en plural, quiere decir que él está metido en la lista. Todos los creyentes vamos a pasar por algo que se llama el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de Cristo no es un tribunal para condenar a nadie, sino
porque la Biblia dice que el Señor es galardonador, pero aquí dice que todos los creyentes en algún momento vamos a pasar todos en un tribunal donde es el Señor el que va a decir lo bueno y lo malo que haya hecho cada uno mientras estuvimos aquí en la tierra. Y hay pastores que dicen que lo que a ellos les da temor no es lo que van a recibir, sino lo que van a dejar de recibir por las cosas que no hicieron. Es un mensaje para nosotros que todavía estamos aquí. Por lo tanto, para cerrar, como el apóstol Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ese es el mensaje del día de hoy. 8 puntos que el Señor nos pone a repasar y ahí queda la prédica en el canal, pues si la quieren ver con más detalle. Voy a dejar de compartir la pantalla para la oración final. Y muchas gracias por su tiempo y por la paciencia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por el mensaje de esta tarde, Señor, de hoy sábado, 4 de diciembre, Señor, del 2021. Te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que quites, Señor, toda contaminación que pueda tener nuestra conciencia, para que esté, Señor, siempre sensible a la voz, Señor, del Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayude, Señor, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, más ahora, Señor. Estamos viendo, Señor, que el tiempo, que los tiempos proféticos están avanzando, Señor, porque todo está avanzando muy rápido, Padre del cielo. El misterio de la iniquidad va, Señor, con la velocidad que tú autorizaste. Ayúdanos, Señor, a hacer luz para la gente que anda en tinieblas y a no ser condescendientes con personas, Señor, que andan en pecado y nosotros, Señor, que no caigamos en ese pecado de no hablar a tiempo, porque es parte de lo que nos toca a nosotros como a Jonás, advertir de los juicios que vienen sobre la tierra, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Padre, y oramos en un mismo espíritu para que tú nos guardes y nos protejas y nos ayudes a ser valientes y esforzados, Señor, y a no desmayar. La palabra de Dios dice que a través de la lectura de la Escritura tú consuelas, Señor, nuestros corazones, nos das ánimo. Te pedimos, Señor, que durante estos días y de aquí hasta que vengas por nosotros, podamos estar velando y orando, Señor, por tu venida, que no estemos distraídos, mucho menos contaminando, Señor, nuestra mente con basura, Señor, del mundo. Ayúdanos a ser cuidadosos con lo que veamos en los teléfonos, en las pantallas de los televisores, lo que veamos en las tabletas, Señor, lo que escuchemos, lo que estemos hablando también. Padre amado, y no permitas que ninguno de nosotros nos quedemos en la gran tribulación. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos des fortaleza y que aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús venimos orando también por todas las personas que están enfermas, que tienen algún síntoma, que tienen dolor en su cuerpo, Padre del cielo. En el nombre de Jesús oramos para que esos dolor, cualquiera que sea el dolor, de huesos, de músculos, articulaciones, Señor, de ligamentos, cualquier tipo de dolor que se quite en el nombre de Jesucristo. Venimos orando en contra del dolor de espalda, que todo dolor en la parte cervical o en la parte media de la espalda, en la parte lumbar, en las caderas, rodillas, tobillos, hombros, cabeza, Padre del cielo, toda debilidad, Señor, toda opresión, se quita en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes y protejas, como dice la Escritura en el Salmo 91, y que podamos ser dignos, Señor, ser hallados dignos de escapar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra para probar a los moradores de la tierra. En el nombre de Jesús te damos las gracias nuevamente y yo bendigo, Señor, a todos los que están escuchando y viendo esta prédica con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Lanzamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos que nos hables a través de sueños y visiones y a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que pasen una feliz semana y que Dios los bendiga.